Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 12. Esta es la sexta promesa a la sexta iglesia del Apocalipsis. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El texto dice así, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a entender en qué consiste esta promesa. ¿Qué cosa quiere decir que Dios te va a hacer columna en el templo? ¿Qué quiere decir ser columna en el templo? En primer lugar, tienes que entender que muchas partes de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis, son simbolismos. Cuando tú ves una palabra, tienes que tratar de entender lo que esa palabra significa. Pero no tienes que tratar de explicar tú, sino de buscar la explicación en la palabra de Dios, porque la propia palabra de Dios explica. A veces los seres humanos estamos dándoles explicaciones humanas a los textos bíblicos y ahí nos metemos en problemas. Pero hay un principio de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Y ese principio dice que la Biblia se explica a sí mismo. La Biblia se explica sola, no tienes que explicarla tú. Entonces, cuando yo te hago la pregunta, ¿qué cosa significa ser columna en el templo? Tú primero tienes que entender qué cosa es el templo de Dios. Y para entender qué cosa es el templo de Dios, tú no tienes que dar tus opiniones, tú tienes que leer la Escritura, porque la Escritura te va a responder. Entonces vamos al texto bíblico para entender qué cosa es el templo. Cuando Apocalipsis dice que serás columna en el templo de Dios, ¿qué está queriendo decir? Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 18. Mira lo que dice. Y los judíos respondieron y le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque los judíos dudaban de Jesucristo. Los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que era el propio Dios. Y siempre le andaban pidiendo señales. ¿Qué señal nos das de que eres Dios? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 19, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Interesante, ¿no? Jesús estaba pasando con los judíos, sus discípulos, cerca del templo de Jerusalén. Y los judíos le preguntaron a Jesús, a ver, danos una señal, una muestra, pruébanos que tú eres Dios. Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo voy a levantar de nuevo. Como los judíos no entendían, porque cuando escuchaban la palabra templo, pensaban en el templo, en la estructura, en el edificio. Entonces los judíos pensaron, pero estás loco. Si nos ha llevado 46 años para construir el templo, ahora tú en 3 días lo vas a levantar de nuevo. Y entonces el texto dice, pero Jesús
No estaba hablando del templo de piedras, de cemento, de ladrillo. Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque su cuerpo es el templo espiritual. Entonces, cuando Jesús dice que si vences te va a hacer columna en su templo, no está hablando en el templo físico. Está diciendo que tú vas a ser columna en su cuerpo. Y ahora se complican las cosas más. ¿Cómo es que yo voy a ser columna en el cuerpo de Cristo? Vuelvo a repetir. Deja que la Biblia explique, porque la Biblia explica todo. No trates de tú dar tus ideas particulares, humanas. Deja que la Biblia explique. Y entonces ahora vamos al texto bíblico de Primera a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 12 y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y yo diría sean guatemaltecos o hondureños o salvadoreños o mexicanos o cubanos o brasileños o alemanes o americanos. Trata de entender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice así: la iglesia es como un cuerpo. La iglesia es como el cuerpo espiritual de Cristo. Y así como un cuerpo tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, tiene pies, tiene riñones, tiene hígado, el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo. Así también es con Cristo, con el cuerpo espiritual de Cristo, con su iglesia. Su iglesia es el cuerpo, el símbolo del cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, la iglesia espiritual también tiene muchos miembros. Ahí está un miembro, ahí está otro miembro, ahí está otro miembro. Ahí está. Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, del templo de Cristo. Y es interesante. ¿Qué miembro del cuerpo de Cristo eres tú? Riñón, corazón, pulmón, hígado. Es interesante esta figura, porque en el cuerpo de Cristo a veces los miembros que más aparecen son los que menos trabajan. Y los que más trabajan a veces nunca aparecen. Y eso es así en la vida también. ¿Alguna vez tú has visto una muchacha andando con la foto de su riñón? ¿Ah? Mira mi riñón. ¿No? Pero has visto a una muchacha andando con la foto de sus ojos. Mira mis ojos, azules, bonitos, verdes. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Un cuerpo puede vivir sin ojos? ¿Puede vivir sin ojos? ¿Y sin riñón puede vivir? ¿Qué es más importante en el cuerpo, los ojos o el riñón? Pero nadie anda con la foto de su riñón. Todos andan con la foto de sus ojos. ¿Qué está queriendo decir esto? Que a veces en la iglesia los que más aparecen no son los más indispensables. Y a veces los más indispensables nunca aparecen. Cuando tú entras a la iglesia tienes que tener conciencia de eso. Por ejemplo, en esta campaña evangelística, ¿quiénes están trabajando? Mira, ¿quién levantó esos focos con las lámparas? ¿Quién está atrás de las cámaras? ¿Quién está en los computadores? ¿Quién controla el sonido? ¿Quién limpió la iglesia? ¿Quién colocó las flores?
¿Ah? ¿Quién visita a las personas en las casas para estudiar la Biblia con ustedes? No soy yo. Yo no hago nada de eso. Yo salgo del hotel, vengo aquí y estoy 1 hora aquí, todos ustedes mirándome. Y termina y me vuelvo al hotel. No trabajé nada. Y las cámaras me están agarrando, mi rostro está yendo para todo el mundo. Y el hermano que cargó la lámpara, el hermano que colocó la flor, el hermano que barrió el piso, ¿por qué no mandan el rostro de él para todo el mundo? Es que así es la vida. Así es la vida. Y en la iglesia de Dios también son las cosas a veces así. Nunca te sientas insignificante en la iglesia de Dios. Nunca te sientas, no, yo no soy nada, yo no soy nadie, a mí nadie me saluda, a mí nadie me da importancia. No, nunca. Porque una vez yo estaba hablando justamente del cuerpo de Cristo en el Brasil y dije, cada uno de ustedes es un miembro. ¿Quién eres tú? ¿El brazo derecho? ¿La mano derecha? ¿Cuál de los dedos de la mano derecha? Cada uno es un miembro. Hay una viejita levantó la mano y dice, pastor, ¿yo qué seré? Yo seré un pelito. Como diciendo, yo no soy nada. Un pelito, ¿qué es un pelito? Un pelito, querido, cada mañana cuando yo me veo en el espejo, veo la importancia de un pelito. Entonces nunca digas yo soy un pelito, yo no soy nadie. Tú puedes ser un pelito, sí, pero eres importante. Cada uno tiene su lugar en la iglesia de Dios. Unos hablan, otros no hablan. Pero es que el que habla es boca. El que no habla es pie. ¿Cómo la boca vendría aquí a hablar si el pie no hubiera querido venir? Pues entonces el cuerpo funciona así. Todos los miembros, cada uno desde su punto de vista, desde su esquina, trabaja, colabora y ahí el cuerpo funciona. Tú eres miembro del cuerpo. Tú eres columna. ¿Para qué sirve la columna? Porque en la columna se sostiene toda la estructura. Tú eres columna del templo de Dios. Pero para eso, mira lo que tienes que hacer. Ahí vamos a volver a leer el texto de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. La única puerta de entrada para ser columna en el templo de Dios es el bautismo. Esa es la puerta de entrada para que seas columna en el templo de Dios. ¿Y por qué la promesa a la iglesia de Filadelfia dice, al que venciere yo lo haré columna en mi templo? ¿Por qué? Porque tienes que vencer. ¿Vencer qué? Vencer el miedo, vencer el preconcepto, vencer las dudas, porque las grandes dificultades que tú tienes para bautizarte son las dudas. Porque muchos de ustedes ya están estudiando la Biblia, pero piensan así, ¿será que me bautizo? Y si me bautizo, ¿no estaré cometiendo un error? Después me voy a arrepentir de ese error. ¿Será que esta es la iglesia? Hay tantas iglesias en el mundo. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? O entonces tú te preguntas así, pero yo ya fui bautizado por inmersión en otra iglesia y ahora ¿por qué me quieren bautizar de nuevo? O entonces otra interrogación que entra a tu mente y te dice así,
Pero cuando yo era un bebito de 6 meses me bautizaron. Entonces yo ya estoy bautizado. ¿Por qué tengo que bautizarme de nuevo? Interesante que la Biblia responde a todas las preguntas. A todas las preguntas. Y la Biblia presenta las características de un bautismo auténtico, verdadero. Y te voy a mencionar algunas características. Mateo 28, cuando el Señor Jesús da la misión, mira lo que dice. Vamos a Mateo 28. Voy a gastar un poco de tiempo, pero tengan paciencia porque ustedes necesitan saber estas cosas. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la primera condición para que una persona sea bautizada? La persona tiene que tener la capacidad de aprender, porque tiene que ser enseñada, porque tiene que ser hecha discípula. Si no tiene la capacidad de aprender, si todavía no puede ser enseñada, si no tiene capacidad mental, emocional de aprender, no puede ser bautizada. Porque uno de los requisitos para que la persona sea bautizada es que tenga la capacidad de aprender. Mi pregunta es la siguiente: ¿un bebito de 6 meses tiene capacidad de aprender, de ser enseñada en las verdades bíblicas? Todavía no, va a tener, pero todavía no la tiene. Y si no tiene capacidad de aprender, ¿cómo puede ser bautizada? Esa es una pregunta interesante. Otra característica del bautismo bíblico, auténtico, verdadero, está en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 2. Mira lo que dice ahí. En el versículo 38, dice así: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno. Segunda característica de un bautismo verdadero: tienes que arrepentirte de tus pecados antes de ser bautizado. Un bebito de 6 meses puede arrepentirse de sus pecados. Si el pobrecito no tiene conciencia, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir? Y si no se puede arrepentir, ¿cómo puede ser bautizado? Primera característica: tiene que ser enseñado. No puede ser enseñado, no puede ser bautizado. Segunda característica: tiene que arrepentirse. No puede arrepentirse, no puede ser bautizado. Tercera característica: Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Un bebito de 6 meses puede creer. ¿Cómo va a creer? No tiene condición mental de creer. ¿Y cómo puede ser bautizado? Quiere decir que si un bebito es bautizado sin haber sido enseñado, sin haberse arrepentido, sin haber creído, ese bebito fue bautizado en un bautismo que no tiene las características auténticas de un bautismo verdadero. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo aquí un billete de $100. Vamos a decir, este es de 20. También 20. Aquí está, un billete de $20.
¿Vale alguna cosa esto? No. ¿Ah? ¿Qué puedo comprar con $20? ¿Vale alguna cosa? Vamos a decir que no tengo nada que comer, estoy muriendo de hambre, no tengo amigos, no conozco a nadie. ¿Me valdría $20 para alguna cosa? Sí, muy bien. Entonces tengo que guardarlo porque es precioso esto. Me va a salvar de muchas cosas. Lo guardo con mucho cariño aquí. No, mejor aquí, cerca del corazón, el lugar más precioso, ahí, guardadito. Ahí un día vengo a una reunión como esta y alguien dice, mire, les voy a dar las características de un billete verdadero, porque hay mucho billete falso. Les voy a dar las características de un billete verdadero. Primera característica: si pasas el dedo por el papel no es fino, el papel es medio asperito. Primera característica. Segunda característica: si tú estrujas el papel y lo sueltas, él inmediatamente se abre. Si no se abre, es falso. Si se abre, es verdadero. Tercera característica: agarras el billete y lo miras en la contraluz, vas a ver un sello de agua. Si tiene el sello, verdadero. Si no tiene, falso. Entonces tú estás hablando aquí y yo sentado ahí saco mi billete para ver si es verdadero o falso. Primera característica: el papel tiene que ser medio áspero. Y yo paso fino completamente y me comienzo a asustar. Ay, Dios mío. Segunda característica: si tú lo aprietas y lo sueltas, tiene que soltarse rápido y el billete no se suelta. Ay. Tercera característica: si lo miras atrás, luz, tiene que tener el sello. Y yo miro, no tiene el sello. ¿Cuánto vale mi billete? Entonces ahora tú me dices, pastor, yo me bauticé cuando tenía 6 meses. Muy bien. ¿Fuiste enseñado? No. ¿Te arrepentiste? No. ¿Creíste? No. Entonces, ¿cuánto vale tu bautismo? No estás bautizado. Entonces no digas, me voy a bautizar de nuevo. ¿Qué te vas a bautizar de nuevo si nunca te bautizaste? En las características del bautismo bíblico, no te bautizaste. Pero ahora viene Pablo y dice, yo te haré columna, viene el ángel a la iglesia de Filadelfia y le dice, yo te haré columna en el templo de mi Dios. Vas a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Vas a formar parte del templo espiritual de Dios, pero para eso tienes que entrar al tanque del bautismo, porque es a través del bautismo que se entra al templo de Dios. Y para eso tienes que vencer. ¿Vencer qué? Tu preconcepto. Porque ahora comienza el miedo. Ay, pero si yo me bautizo, mi pobre mamá que ya murió, ¿cómo se va a sentir la pobrecita si ella me bautizó a los 6 meses? ¿Tú te das cuenta de lo que tienes que vencer? Vas a tener que vencer. Por eso dice, al que venciere yo lo haré columna en mi templo, porque tienes que vencer temores, preconceptos y muchas cosas. Ahora, hay personas que se han bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio. Ya conocían la Biblia, ya conocían la gracia maravillosa de Cristo y se bautizaron por inmersión. Pero después descubrieron otras verdades de la Biblia. Otras verdades de la Biblia. Entonces yo te voy a leer aquí lo que dice. ¿Se me cayó? Bueno, gracias. Hechos capítulo 19. Pablo llegó a Efeso y encontró gente que ya se había bautizado. Ya había sido bautizada por inmersión en el agua, pero había sido bautizada con un conocimiento parcial del Evangelio. Mira, la historia dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso
Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Oísteis hablar del Espíritu Santo? ¿Sabéis lo que es el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ellos habían sido bautizados por inmersión, pero nunca habían escuchado el tema del Espíritu Santo. No sabían nada, no habían oído nada. Versículo 3. Entonces Pablo les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está una cosa interesante. Creyentes que ya se habían bautizado por inmersión, pero no habían conocido todas las verdades bíblicas. Y cuando Pablo llega y les dice: pero ustedes ya conocen el tema del Espíritu Santo, ellos dicen: ni siquiera hemos oído hablar de este tema, pero aquí está, mira, aquí está. Entonces, ¿cómo se bautizaron ustedes? Pues con el conocimiento que teníamos, que Juan nos enseñó. Y después que Pablo les explicó todas las verdades, ahora ellos se bautizaron de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, si tú has sido bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio, pero después llega un conocimiento mayor del Evangelio, no tengas miedo de bautizarte, aunque te hayas bautizado por inmersión, porque eso es lo que hicieron estos discípulos. Pero queridos, es evidente que todos en el fondo tenemos miedo de lo desconocido, porque el ser humano es muy afianzado a sus raíces. Entonces, bautizarse quiere decir salir de lo que conoces y pisar en lo que no conoces. Entonces, eso te provoca un cierto miedo. Pero estos días estamos viendo que la puerta de entrada es el bautismo. Y por eso, si tú todavía no te has bautizado en el bautismo auténtico de la Biblia, o si te has bautizado por inmersión con un conocimiento parcial del Evangelio, pero ahora llegó el conocimiento completo del Evangelio, no tengas miedo en bautizarte. Sabes que a veces Dios llama, y tú no quieres. Dios sigue llamando. Dios te llama con tanto amor, con tanto cariño, ¿sabes? Pero el ser humano dice no. Y Dios insiste. Y yo no sé hace cuánto tiempo tú estás conociendo la palabra de Dios y estás diciéndole no al Señor Jesucristo. Una vez una señora me invitó a su casa. Ella era miembro de iglesia. El esposo no quería saber nada de la iglesia. El esposo literalmente odiaba a los adventistas, odiaba a los pastores. El esposo maltrataba a la esposa por causa de la fe. Ella fue una mujer valiente que tomó la decisión de bautizarse. Pero después de eso, el esposo le hizo la vida un infierno. Y cuando yo llegué a aquella ciudad hace muchos años, ella inocentemente pues pensó: si el pastor Bullón viene a comer a mi casa y habla con mi esposo, yo sé que Dios va a usar al pastor para tocar el corazón de mi esposo. Pobrecita, ella desde su punto de vista humano pensó: esa es la salida. Pero decía: ¿cómo lo traigo al pastor Bullón? ¿Cómo lo traigo a mi casa al pastor Bullón? Entonces usó un argumento que yo no pude rechazar, porque me dijo así: mire, mi esposo, todos los pastores lo conocen, él no quiere saber nada de la iglesia adventista, él odia a los pastores, odia a la iglesia, pero a usted, él lo quiere. Y si usted viene a la casa, porque él lo está invitando para almorzar, venga.
Y pues yo dije, pues, si yo no voy, puede ser que ese hombre se pierda solo porque no fui. Pues voy. Y cuando llego a la casa me doy cuenta que el esposo no me invitó para nada. Que el esposo no quería saber y me odiaba tanto cuanto a los otros pastores. Pero ya estaba metido en la boca del lobo, ya no podía salir. El hombre me miraba. No, era un ambiente horrible, horrible, porque él no me quería, él no decía bienvenido, yo estaba contra la voluntad de él, pero ella, pobrecita, me llevó engañándome para ver si tocaba el corazón del esposo. Entonces llegó la hora del almuerzo, se sirvió, yo me senté ahí, pero una situación incómoda, completamente incómoda. ¿Cómo tú te sentarías a la mesa de un hombre que no te quiere ahí? Y esa era mi situación, completamente incómoda. Y para remate, en medio del almuerzo, la esposa me pisca el ojo, como diciendo, pastor, ya empiece a hablarle. ¿Cómo le hablo si no había abertura para eso? No habría. Y una segunda vez me pisca el ojo. Y yo dije, no, si el hombre se da cuenta que ella me está piscando el ojo, aquí nos mata a los dos. Y pues antes que me comprometa más, ya le hablé al hombre, ¿no? Y el hombre se levantó, golpeó la mesa así. Dice, mire, yo no lo invité a mi casa, pero lo recibí. Y lo mínimo que yo espero es que usted me respete. Yo no me meto a su casa a querer convencerlo a usted de nada. Usted no puede entrar a mi casa a querer convencerme que su iglesia es la verdadera y que la mía no. Yo lo recibí. Yo respeto a mi esposa. Lo mínimo que espero es que ella me respete a mí. Aquel almuerzo es inolvidable en mi vida. Me fui, pasaron años, ¿sabe? Casi 10 años. Y un día vuelvo a esa ciudad a predicar, una noche. Y cuando salgo ella viene atrás, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo nunca me olvidaría de esa señora. Sí, hermana, me acuerdo de usted. Mi esposo quiere que lo visite en la casa. Yo le digo, mire, hermana, yo me acuerdo la última vez que él me invitó a su casa. No, pastor. Y ahí empezó a llorar. Y me dice, ahora sí, pastor. Él está bautizado, él es miembro de iglesia, solo que él no puede caminar. Y especialmente en el invierno, así en el frío, le duelen los huesos, él no puede. Él cuánto hubiera querido venir, porque él quiere pedirle perdón por lo que le hizo hace años. Yo le digo, pero hermana, ¿cómo finalmente él se bautizó? ¿Cómo? Me dice, pastor, es una historia dolorosa. Mi esposo no quería saber nada de Jesús, usted sabe, pero una noche, borracho, venía de una fiesta, ebrio, dirigiendo su carro, salió de la carretera. No murió, pero quedó 8 meses entre la vida y la muerte. En ese tiempo el socio de la empresa de él se apoderó de la empresa. Cuando él salió condenado a una silla de ruedas para el resto de la vida. Y se dio cuenta que había perdido la empresa, que el socio bandido se apoderó de la empresa. Para la recuperación de él tuvimos que vender propiedades, no tenemos nada, vivimos en una pequeña casa. Y un día, pastor, yo entré a la casa, lo encontré llorando. Le dije, ¿qué te pasa? Y él me dice, ¿tú crees que Jesús me aceptaría como estoy? Claro, ¿por qué no? Y él dice, no. Cuando yo tenía dinero, tenía una empresa, tenía vida, tenía salud, yo nunca quise. Ahora sin nada, enfermo, sin poder andar, ¿tú crees que Jesús me va a aceptar? Y ella lo abrazó y lo besó y le dijo, claro,
¿Quién te dijo a ti que Jesús estaba interesado en tu empresa, en tu dinero? Jesús te ama a ti. Y un día fue al tanque del bautismo, cargado por 4 diáconos, y lo hicieron entrar al tanque y fue bautizado. Yo me pregunto, él no podría haber venido andando con sus propios pies, así como tú cada noche te levantas y vienes. ¿No podría haber entrado al tanque del bautismo andando con sus propios pies? Podría. No quiso. Durante años y años Dios lo llamó con amor, lo llamó, no quiso. Un día la vida se encargó, sus propios errores, sus propias decisiones, porque nadie lo obligó a dirigir el vehículo ebrio. La vida lo dejó en una situación. Vino a bautizarse, pero cargado por 4 personas. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. No es mañana, no es el próximo año, hoy. Y por eso Jesús esta noche dice, hijo, tú eres tan precioso que yo quiero hacerte miembro de mi templo, columna en mi templo. Tú me vas a servir, tú vas a ser un predicador del Evangelio, tú vas a ser una cantante del Evangelio, tú vas a, un día, de aquí a 2, 3 años, vas a estar corriendo, participando de la vida de la iglesia, pero sentado ahí sufriendo. No, yo tengo un plan para ti, tú vas a ser columnas, sustentáculo, las columnas que sostienen mi templo, tú eres importante para mí, pero tienes que bautizarte. Porque la puerta de entrada es el bautismo. Y sabes que Benjamín, Gloria y Alan entendieron eso. ¿Y por qué los menciono? Porque Benjamín, Gloria y Alan fueron miembros de una iglesia y fueron bautizados por inmersión. Y durante esta semana ellos lucharon mucho porque decían así, si ya fuimos bautizados por inmersión, ¿por qué necesitamos bautizarnos de nuevo? ¿Acaso la Biblia no dice que hay un solo bautismo? Sí, la Biblia dice que hay un solo bautismo. El único bautismo auténtico, verdadero, en el que te bautizas cuando has cumplido todos los requisitos bíblicos. Y si te has bautizado sin cumplir los requisitos bíblicos, entonces no estás bautizado. Entonces no digas que te estás bautizando por segunda vez. Te estás bautizando por primera vez en tu vida. Y esta noche, pues, Benjamín entra al tanque del bautismo. Benjamín enseña la palabra de Dios. Él conoce la Biblia. Imagínate, yo hablando con él atrás, le decía, ¿cómo vas a hacer una bendición para esta iglesia? ¿Cómo vas a predicar el Evangelio ahora con una fuerza completa? Su esposa estaba animadísima, feliz de la vida. Y Alan, que ama mucho a sus padres, en la flor de la vida, en la juventud, también decidió unirse a sus padres en la ceremonia bautismal de esta noche. En este momento ellos están entrando. Benjamín, Gloria y Alan. Y si tú estás sufriendo en tu corazón, luchando para vencer el miedo, el preconcepto, el temor, la duda, yo estoy orando en tu corazón para que Dios haga maravillas en tu vida. Y tú formes parte de las columnas del templo. Y tú seas un miembro activo de iglesia. Y Dios haga maravillas a través de tu vida. Miren qué linda familia. Qué linda familia, ¿no? Qué linda familia. ¿Sabes? Ellos, como toda familia, tienen sus luchas, sus dificultades de relacionamiento. Son una familia normal, humana, pero una familia que ama a Jesús. Y Jesús los va a ayudar, pero ahora en este momento, cuando salgan del agua, ya son columnas del templo de Dios.
queridos, por la decisión que han tomado, para que nuevamente ustedes sientan en su corazón la paz del Evangelio, de la gracia maravillosa de Cristo, para que caminen en caminos de victoria, de obediencia a la palabra de Dios, y para que sean columnas en el templo de Dios. El pastor Francisco, como ministro del Evangelio, los bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dense un abrazo ahí. Quiero que se den un abrazo así, muy bien. Qué bonito, ¿no? Hay un himno que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras buscado? Sería como un pájaro herido, vagaría sin rumbo, sin dirección. Dios te encuentra en la vida como una piedra bruta, pero ve dentro de ti el diamante que existe. Y si tú le entregas la vida, Él te va lapidando, te va lapidando, te va lapidando. Y saca de ti el brillante, el diamante que nadie conoce. Entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. El llamado de esta noche no es para todos. Los miembros de iglesia bautizados ya un día tomaron su decisión. Las personas que se levantaron anoche ya no necesitan levantarse esta noche, porque anoche ya tomaron su decisión del bautismo. El llamado de esta noche es para los que quieren bautizarse, quieren prepararse para el bautismo, pero que no se han levantado anoche, porque no estuvieron o porque no pudieron, pero que esta noche sienten que quieren ser columnas en el templo de Dios. Voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga. Porque lo que el pecado hace es te destruye por dentro, te va carcomiendo, te sientes insignificante, te sientes que no vales para nada. Estás ahí sentado en la plaza de la vida y aparece Jesús y te dice: hijo, tu vida está llena de miseria, llena de pecado, has hecho las cosas más horribles, pero en este momento yo te entrego la salvación, es gratis, te entrego la salvación. Entonces dijo a sus siervos, el Señor Jesucristo dijo, él está contando la historia de un hombre que celebró las bodas de su hijo. Entonces Jesús está contando y dice así: entonces ese hombre dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Sigue. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Voy a hacer un resumen de la parábola para que ustedes entiendan y voy a tratar de sacar las lecciones que Dios quiere enseñarnos. En esta parábola, un hombre rico celebró las bodas de su hijo. Invitó a todos, pero no vinieron. Él entró a las bodas. ¿Dónde están los invitados? No estaban. Entonces el hombre llamó a sus siervos y les dijo: vayan por los caminos, vayan por los alrededores, vayan por los campos, inviten a todos los que quieran venir a las bodas. Y la boda se llenó de gente. Entonces el dueño, el señor, entró. Todos estaban vestidos de bodas, pero él vio a un caballero que no traía el vestido de bodas y le preguntó: ¿cómo entraste aquí? Y él se quedó calladito. Entonces el dueño le dijo: agarren a este hombre y sáquenlo y échenlo a las tinieblas. Y Jesús termina diciendo: muchos vendrán, muchos conocerán, pero pocos se salvarán. El vestido de bodas. Para que ustedes entiendan el mensaje de esta tarde, quiero decir
decirles lo siguiente. Para entender la palabra de Dios hay que entender la cultura, porque hay que tener en cuenta una cosa. La Biblia no fue escrita en primer lugar para nosotros. Cuando los escritores bíblicos escribieron, no estaban pensando escribir para los hermanos de McAllen. Cuando los escritores bíblicos escribieron, estaban escribiendo para su tiempo. Claro que las verdades bíblicas son eternas y valen para nosotros hoy, pero para entender lo que los escritores bíblicos escribieron, hay que conocer el ambiente en que fue escrito, la cultura, cómo era el estilo de ropa, cómo eran las costumbres, cómo era el tipo de comida. Solo conociendo el momento, el contexto histórico en que fue escrito el texto, vas a entender lo que el texto quiere decir. Ahora, en aquellos tiempos, cuando se contó esta parábola, se celebraban bodas como hoy se celebran bodas. Solo que hoy, cuando se celebran las bodas, tú mandas una tarjetita de invitación amarrada con una cinta bonita, mandas ahí. En aquellos tiempos no, especialmente si el dueño, el papá que iba a celebrar las bodas del hijo era una persona adinerada, no mandaba una tarjetita de invitación. Junto con la tarjeta mandaba el vestido de bodas. Ya pensaste si fuera hoy así. El que se casa te invita, te manda la tarjeta y te manda la ropa de las bodas, el vestido. ¿Cuánto te ahorrarías? Entonces, en la parábola el hombre invitó a las personas, no vinieron. Ahora hay una cosa interesante. Vuelve al versículo 8. Hay una cosa que necesito destacar. Vuelve al versículo 8. Tiene que estar atento a la jugada ahí. Muy bien. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Sigue. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí está un pensamiento que quiero destacar. Cuando no vinieron primero los convidados, entonces el señor de la boda dijo al siervo: vayan y traigan a todos, malos y buenos. El ambiente de la boda es el reino de Dios en esta tierra. Es la iglesia de Dios en esta tierra. Y la iglesia de Dios en esta tierra se llena de hombres malos y buenos. Ese es el pensamiento. En la iglesia de Dios en esta tierra, mientras Cristo no venga, mientras todavía no venga el novio, habrá malos y buenos. Yo encuentro mucha gente que dice así: pastor, me gustaba lo que estudiaba en la palabra de Dios. Un día fui a la iglesia, pero no me saludaron. Chismearon de mí, hablaron mal de mí. Y ahí yo pensé: ¿cómo puede ser esta la iglesia de Dios? Y es por eso que yo no estoy en la iglesia. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que en la iglesia de Dios en esta tierra no hay solo buenos, hay buenos y malos. Hay gente sincera, hay gente honesta, hay gente maravillosa, pero también hay gente hipócrita, hay gente mala, hay gente mentirosa. Hay trigo y hay cizaña. Y mi trabajo en la iglesia, como miembro de iglesia, no estoy diciendo como pastor, como miembro de iglesia, no es decir: este es trigo, este es cizaña, este es trigo, este es cizaña. Ese es trabajo divino. Es el Señor de la boda, el dueño, el que va a entrar y va a revisar quién tiene la ropa, quién no tiene la ropa. Yo soy invitado. No importa si soy malo, si soy bueno. Yo soy invitado. Yo no soy el juez. Yo no tengo que decir este sí, este no. Esta tarde yo tengo una buena noticia para ustedes. Aquí, en la iglesia, en este momento, hay mucho trigo bueno, trigo precioso, pero tengo una mala noticia. Esta noche también aquí hay mucha cizaña. Ahora el problema es: ¿quién es trigo y quién es cizaña? Por favor, no mires a tu lado. Pero la verdad bíblica es que esta noche aquí hay trigo y hay cizaña. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? Yo no te voy a decir quién es cizaña, pero te voy a dar dos características de la cizaña. Dos características. Si esas características encajan en ti, eres cizaña. Solo que solo tú vas a saber, nadie más va a saber. Dos características. Esta tarde tú vas a descubrir si eres trigo o eres cizaña. O sea, este es el momento tal vez más solemne de tu vida cristiana, porque esta tarde vas a descubrir si eres trigo o eres cizaña. Primera característica de la cizaña. Ojalá que no quepa en ti esa característica.
porque si no, primera característica de la cizaña. La cizaña cree que es trigo. ¿Cuántos trigos hay aquí? Levante la mano. Cuidado, porque la primera característica de la cizaña es que piensa que es trigo. ¿Y por qué piensa que es trigo? Porque mira sus actitudes, su conducta, su comportamiento, lo que hace, lo que no hace. Por eso piensa que es trigo. El verdadero trigo nunca piensa que es trigo. El verdadero trigo es como Pablo, que dice: hermanos, yo todavía no soy trigo, pero una cosa hago, olvidándome mis errores, me proyecto hacia adelante para ver si un día llego a ser trigo. Ese es el verdadero trigo. Pero la cizaña piensa que es trigo. ¿Y por qué? Porque no come, porque no mira, porque no anda, porque no se sienta, porque no usa. Ahí soy trigo, pero no sabe que es cizaña. Segunda característica de la cizaña. La cizaña cree que es trigo, y como cree que es trigo, se siente en el derecho de andar con el dedo. Pecado. Cuidado, pecado, pecado. Si en tu iglesia tienes un hermanito de esos, que no le digas hola cizaña, pero ve a tu cuarto, arrodíllate y ora por ese pobrecito. Porque ese pobrecito que piensa que es perfecto es una pobre cizaña. Porque el verdadero trigo no está. El verdadero trigo no mira a las personas, solo mira a Jesucristo. Y su vida es tan bonita, su vida es de tanta inspiración, que el que está a su lado se contagia y quiere ser como él, y el otro también, y el otro también. Y de repente toda la iglesia está incendiada por el testimonio vivo del trigo. Pero la cizaña no, la cizaña piensa que haciendo así va a corregir las cosas. Entonces, primera lección que aprendemos aquí: hay lugar para ti en la iglesia de Dios, pero en la iglesia de Dios no hay solo buenos, hay también malos. Y a pesar de eso, sigue siendo iglesia de Dios. Y ese no es motivo para salir de la iglesia. Tú solo sal de la iglesia el día que el Señor Jesucristo te diga: no quiero verte aquí. Pero Él nunca va a decir eso. Sus brazos siempre están abiertos. Entonces, que los hombres te hagan lo que te hagan, que hablen mal de ti, que no te saludaron, que no te reconocieron, que al otro sí le reconocieron y a ti no, nada de eso es motivo para que te vayas, porque en el reino de Dios hay trigo y hay cizaña, hay malos y hay buenos. Bueno, en aquellos tiempos, pues, esos invitados que llenaron la fiesta, todos estaban vestidos con la ropa que habían recibido junto con la tarjeta de invitación. Pero dice la parábola que el dueño de la fiesta salió, entró, comenzó a mirar, y había un señor que no traía la ropa. Y entonces le preguntó: ¿y tú cómo entraste aquí? ¿Por qué no traía la ropa? Tal vez no le gustaba la ropa, tal vez pensaba que la ropa era muy simple, o tal vez pensaba que el color no combinaba con él. El asunto es que estaba en la fiesta y traía su propia ropa. Pero para estar en la fiesta no era solo venir bien vestido, era venir vistiendo la ropa que el Señor había determinado. Y es por eso que él fue retirado de la fiesta. Ahora, lo que interesa es saber que la ropa que el Señor envía es la ropa de la justicia de Cristo. Es la ropa de la gracia de Cristo. Yo veía lágrimas en los ojos de Arturo ahí atrás. Y yo le dije a él: mira, Arturo, tengo una buena noticia para ti. Nadie se va a salvar porque nunca cayó. Porque si de no caer dependiera la salvación, tal vez solo Enoc y José se salvarían. Todos los demás, porque solo en la vida de Enoc y de José, en la palabra de Dios, no encuentro registrada una caída. Entonces, si solo se van a salvar los que nunca cayeron, solo se salvarían Enoc y José, Daniel, pero todos los demás estarían condenados. La salvación no depende de no haber caído. Se salvarán cuando Cristo venga aquellos que, aunque cayeron, tuvieron el valor de creer en Jesucristo, de levantarse y de caminar con Jesucristo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. La palabra gracia, para que entiendas mejor, viene de la palabra gratis, o la palabra gratis viene de la palabra gracia. Para entender lo que es gracia, tienes que entender lo que es gratis. La salvación es gratis. No pagas nada, no haces nada, simplemente la recibas. Cuando Cristo venga, no te atrevas a estar vistiendo tu propia ropa, porque tu ropa, tus justicias son como trapo de inmundicia. Cuando Cristo venga, solo entrarás al reino de los cielos si estás vistiendo la justicia de Cristo. Gracia, gracia. ¿Qué cosa es gracia? Te voy a explicar lo que es gracia de una manera
interesante. Voy a usar otra parábola para enseñarte lo que es gracia. Vamos a decir que eres una mujer de 40 años, bonita, madre de 4 hijos, viuda, tu esposo murió, no tienes empleo, tus hijos están pasando hambre. Una mañana te despiertas, no hay nada para darles de comer. Le dices al hijito mayor: hijito, quédate aquí, cuida a tus hermanos, yo voy a buscar empleo y te prometo que voy a volver trayendo por lo menos pan y leche. Quédate aquí. Y te vas. Eres una mujer de 40 años. Sigues siendo una mujer bonita, atractiva, luchadora, con garra. No te rindes. Tu esposo murió. Vas a trabajar, vas a luchar por la vida. Vas a mantener a tus hijos, pero no encuentras empleo. Ese día caminas. Tocas puertas. Buscas aquí, buscas allá. A las 4 de la tarde te sientas en la plaza de la ciudad cansada. Tus pies te duelen, has caminado, has tocado puertas y no has encontrado nada. Lo que más te duele es saber que tus hijos están en casa sin nada para comer. No sabes qué hacer, levantas los ojos al cielo: Dios mío, ¿qué hago? Y de repente se sienta a tu lado un hombre con un maletín en la mano. Tú lo miras, inclusive te retiras un poco para aquí. Y ese hombre abre el maletín y saca $10,000 y te los entrega. Mi pregunta es: ¿recibes o no? Hay 3 posibilidades. Primero, lo primero que vas a pensar: ¿qué es lo que este hombre quiere? Porque nadie me daría $10,000 así por dar. Algo quiere. Y tú eres bonita, atractiva, entonces este hombre quiere algo. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad: ese hombre es un millonario loco que ha perdido el concepto del valor del dinero y anda dando dinero a todo el mundo. Esa también es una posibilidad. Pero hay una tercera posibilidad. Tú no conoces a ese hombre, pero ese hombre te ama mucho y tú le importas, y él no te está dando el dinero porque quiere algo contigo, ni porque es un loco. Te está dando el dinero porque conoce tu situación y sabes que necesitas del dinero, aunque tú no lo sepas. Muy bien, ahora vamos al mensaje. Un día tú y yo estábamos sentados en la plaza de esta vida, destruidos, acabados, porque lo que el pecado hace es destruye. Ojalá te destruyera por fuera, te destruye por dentro, te va carcomiendo. Te sientes insignificante, te sientes que no vales para nada. Estás ahí sentado en la plaza de la vida y aparece Jesús y te dice: hijo, tu vida está llena de miseria, llena de pecado. Has hecho las cosas más horribles, pero en este momento yo te entrego la salvación. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada, es gratis, te entrego la salvación. Hay 3 posibilidades. Si te entrega algo tan valioso, mucho más valioso que $10,000, alguna cosa quiere Él contigo. Ahora dime, ¿qué le puedes dar tú a Jesús que valga alguna cosa? ¿Qué cosa tienes tú que valga? Porque la salvación no le costó oro y plata, le costó la propia vida y te la está dando gratis. ¿Alguna cosa quiere conmigo? Está bien, si fuera verdad, ¿qué es lo que tienes para dar? Porque yo siempre digo que si yo muriera y incinerase mi cuerpo, daría un puñado de ceniza que no alcanzaría ni para abonar esa flor. Eso es todo lo que yo soy. Entonces, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué me está dando algo tan precioso que es la salvación? Primera posibilidad: algo quiere conmigo, no funciona. Segunda posibilidad: es un loco que ha perdido el concepto de lo que es la salvación. No funciona. Él murió. ¿Cómo que perdió el concepto de la salvación? Él sabe cuánto cuesta la salvación. Él pagó con su propia vida. Segunda posibilidad: no funciona. Solo resta la tercera posibilidad. Tal vez yo no lo conozco. Tal vez yo nunca lo vi. Tal vez yo nunca me acerqué de él. Tal vez solo oí hablar de él. Pero él me ama mucho y sabe de mis noches sin dormir. Sabe del peso de mi culpa. Sabe de mi historia. Sabe de mis derrotas. Y me ama. Y es por eso que me está dando la salvación. Oh, querido, tú eres lo más precioso que el Señor Jesucristo tiene en la vida. No hay nada más precioso que tú. El otro día alguien me dice: pastor, no diga eso. Usted dice eso porque no me conoce. Está bien, yo no te conozco, pero yo sé quién es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se trata de salvación, no trates de hacer algo para salvarte. No trates de vestirte con tus vestiduras, por más bonitas que sean. No digas: es que yo no como esto, es que yo no toco esto, es que yo no voy para allá, es que yo no hago esto, entonces el Señor Jesús me va a salvar. No te va a salvar por eso. Todo lo bueno que tú hagas para Él es como trapo de inmundicia. Tú tienes que ir a Jesús como eres: pecador, miserable, destruido, acabado, no sirvo para nada. Ve a Jesucristo. Él te ama. Él va a arrancar de ti los trapos de inmundicia y te va a cubrir con su manto de justicia.
gloria. Cuando Cristo venga, Él andará por los pasillos del universo y tendrás que estar vestido con las bodas del Cordero. Tendrás que estar vestido con el vestido de la gracia. Ay de ti si tú te atreves a estar con tus propios vestidos. Serás arrojado a las tinieblas. Las buenas obras no salvan. Pastor, quiere decir que ya que Cristo me salva por gracia, yo puedo vivir como sea, yo puedo portarme como sea, porque esa es una corriente que pretende entrar a la iglesia en muchos lugares. Gente que dice así: pastor, ¿por qué tengo que guardar el sábado? ¿Por qué tengo que dejar de fumar? ¿Por qué tengo que preocuparme por mi conducta si soy salvo únicamente por la gracia? Querido, eres salvo únicamente por la gracia, no por lo que haces o por lo que no haces. Pero una vez que has sido salvo por la gracia, tienes que aprender a vivir como un príncipe de Dios, como una princesa de Dios. Tienes que saber que en el momento que aceptas la gracia de Cristo, eres santificado. ¿Sabes lo que es ser santificado? Santificado es ser, mire, yo voy a santificar esta flor, pero en el verdadero sentido de la palabra santificar. Acabo de santificar la flor. ¿Qué quiere decir? Santificar, separar. Aquí está el común de las flores. Aquí está el montón de flores. En el momento que tú entregas tu vida a Jesucristo, Jesucristo te santifica, te toma y ahora te separa para el reino de los cielos. Tú vives entre seres humanos, pero ya no eres cualquier ser humano. Ahora perteneces a Jesús. Ahora tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora tus palabras tienen que ser las palabras de un príncipe. Ahora tu conducta tiene que ser la conducta de una princesa, porque has sido apartado, has sido separado para una vida de santidad. Pero no es por tus fuerzas tampoco. Esa vida de santidad la vas a vivir en la medida en que el Señor Jesucristo viva en ti. Y esa es una pregunta que mucha gente me hace. Pastor, cuando llega el momento de la tentación, ¿tengo que esforzarme o no tengo que esforzarme? Vas a entender esta noche lo que te voy a decir. Todos nosotros tenemos voluntad. No hay nadie que pueda decir no tengo voluntad. Solo que nuestra voluntad es una voluntad pecaminosa. ¿Por qué? Porque cargamos la naturaleza pecaminosa. Entonces, con esta voluntad pecaminosa no podemos caminar en los caminos de Dios. Pero cuando vamos a Jesucristo, la voluntad santa de Jesucristo se funde con nuestra libertad. Eso es lo que dice la sierva de Dios en mente, carácter y personalidad. Cuando vamos a Jesucristo, la voluntad santa de Jesús se funde a nuestra voluntad pecaminosa y esa voluntad fusionada se llama voluntad santificada. Con esa voluntad santificada jamás vas a caer, porque es la voluntad santificada. No te atrevas a luchar contra el pecado separado de Jesús, porque separado de Jesús tu voluntad es una voluntad pecaminosa. Con esa nunca vas a vencer. Pero cuando estás en Cristo, tu voluntad es santificada y con esa voluntad vas a vencer. Pero ¿qué pasa cuando llega la tentación? En lugar de agarrarte de Jesús, te separas de Jesús y comienzas a decir: no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Con tu voluntad pecaminosa, con esa voluntad nunca vencerás. Entonces toda nuestra solución es Cristo. Ir a Jesús, entregarle la vida a Jesús. ¿Cómo debo ir? ¿Cómo estás? No le hagas promesas. No le digas: te prometo que de aquí para frente va a ser diferente. No, simplemente ve a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Hace muchos años atrás, en un intercambio de tiros con la policía, un delincuente llevó un tiro que le rozó la frente y cayó a una sequía. Y gracias a Dios no se hundió la cabeza, porque como estaba desmayado, si se hundía en el agua, pues se ahogaba. Pero se quedó con el cuerpo en el agua, pero la cabeza para afuera. Cuando reaccionó, se dio cuenta que estaba sangrando, salió de la sequía a la orilla del camino y se quedó sentado ahí temblando, pensando: el tiro me raspó y qué tal si iba 1 centímetro para aquí, me mataba. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En medio de su dolor, levantó los ojos al cielo y dice: Señor, ¿qué hago? Yo no puedo. Yo soy malo, pero te necesito. Yo puedo morir en cualquier momento. Yo no quiero morir. Pero yo no tengo fuerzas para abandonar esta vida. Señor, ¿qué hago? Y en ese momento estaba caminando por la carretera una viejita de la iglesia adventista, pero una viejita que vivía el evangelio.
lo vio ahí, todo mal vestido, los brazos llenos de tatuajes que mostraban su vida, sangrando. Le dice, hijo, ¿qué te pasó? El hombre callado, él le dijo, mira hijo, yo vivo a 50 metros de aquí, por favor ven conmigo, yo te voy a llevar, te voy a curar. Y lo llevó a la casa, lo curó, le dijo, báñate ahí, yo tengo un hijo que está en otra ciudad, pero tengo ropa de él, te voy a prestar la ropa. Lo vistió, le dice, ¿y ahora dónde vas? Y él le dice, no tengo a dónde ir. ¿Cómo no tienes a dónde ir? ¿No tienes casa? Dice, tengo, pero si vuelvo allí, voy a volver a la vida que he vivido hasta aquí. Y yo no quiero vivir esa vida. Pude haber muerto hoy día. Yo quiero vivir una vida diferente, pero no sé para dónde ir. Porque si yo vuelvo ahí, voy a volver a la misma vida. Y entonces la viejita le dice, quédate a dormir aquí. Quédate aquí por el tiempo que necesites hasta descubrir qué es lo que vas a hacer. Y comenzó a darle comida. Y comenzó a ayudarlo, a conversar con ella, a leerle la palabra de Dios. Y entonces el sábado la viejita iba para la iglesia y le dice, hijo, vas a venir conmigo para la iglesia. Está bien. Y se dirigieron a la iglesia. Y cuando estaban llegando a la iglesia, el muchacho se paró y le dijo, señora, ¿aquí a esta iglesia? Sí. No, ahí no puedo entrar. ¿Por qué no? No, señora, yo puedo ir a otra iglesia, pero aquí no puedo entrar. ¿Pero por qué no? Porque yo asalté esta iglesia, señora, hace 15 días. Y efectivamente, hace 15 días atrás, habían entrado los delincuentes, habían limpiado, se habían llevado computadores, equipo de sonido, se habían llevado todo. Y él era uno de ellos. Y le dice a la señora, yo no puedo entrar. Y la viejita le dice, pero hijo, tú naciste de nuevo, ¿no le entregaste la vida a Cristo? Entonces tú naciste de nuevo. El que asaltó fue otro, no eres tú. Ven conmigo. Y entraron. Y entre la escuela sabática y el culto, el pastor estaba haciendo los anuncios. Y el muchacho levantó la mano y dijo, pastor, ¿podría darme un minuto para pedirle perdón a la iglesia? Pero, ¿perdón por qué? Por favor, pastor, deme un minuto. Y la ancianita le dijo al pastor, pastor, déjelo hablar. Y el muchacho vino aquí adelante y dijo, hermanos, perdónenme. Hace 15 días ustedes fueron asaltados. Les robaron los computadores, el equipo de sonido, todo. Yo fui el asaltante, pero yo no conocía a Jesucristo. Y esta semana sucedió algo en mi vida. Y en medio de mi dolor, Dios me envió a esta anciana. Y ella cuidó de mí y ella me habló de Jesucristo. Y yo le he entregado mi vida a Jesucristo. Y yo les prometo que les voy a devolver todo. Pero en este momento no tengo dinero, no tengo nada. Denme un tiempo, yo les confieso mi pecado y yo les voy a devolver todo. Solo que el Espíritu de Dios tomó a la iglesia esa tarde y todos empezaron a llorar. Y dijeron, no necesitas devolvernos. Eres bienvenido. Eres miembro de nuestra familia. Ese muchacho cambió completamente de vida. El siguiente sábado escuchó decir que iban a dar un curso de colportores para colportaje. Y él fue y aprendió a colportar y comenzó a colportar. Y cuando hizo un poco de dinero, pagó a la iglesia el equivalente a lo que había robado. Y dijo, voy a ir pagando mes tras mes, pero voy a pagar. No necesitas pagar, no, yo quiero pagar para estar en paz con Dios. Yo fui a la ciudad de Cuiabá, allá en el Brasil, y él iba a ser bautizado. Y me dijeron, pastor, converse con él, está atrás. Y él estaba acompañado de un muchacho mal encarado, con un gorro así, hasta aquí, lentes oscuros en medio de la oscuridad. Y le digo, Alexandre era su nombre, ya me contaron tu historia, qué bueno que te pasó. Él me dice, pastor, lo primero que hice fue buscar a un compañero de banda y lo he invitado para que vea mi bautismo. Y yo le digo, oye, felicitaciones por acompañar a tu amigo. Y él me dice que ese es un tonto, se ha dejado engañar, pero somos compadres y yo estoy aquí para darle el mayor apoyo en lo que está haciendo. Yo no acepto, yo no entiendo, él es un tonto, es un débil, es un flaco, pero yo estoy aquí para darle fuerza. Le dije, bueno, está bien, siéntate ahí, escucha el mensaje. Comenzó la predicación y al final del mensaje conté la historia de Alexandre, lo llamé, se bautizó. Y entonces comencé a hacer la invitación, el llamado. ¿Cuántos quieren entregarse a Jesucristo? Jesús no te va a recibir porque eres bueno. Ven a Jesús, tráele tu corazón como estás, tráele tu vida como estás. Eres un delincuente, ven. Eres un marginal, ven. Eres un hombre derrotado, ven. Esta es tu noche, esta es tu oportunidad. Y muchas personas comenzaron a venir, pero yo veía al amigo de
de Alexandria allá sentado, nervioso, se sacaba el gorro, se volvía a poner, se sacaba los lentes, se volvía a poner, se movía para aquí, se movía para allá. Y yo sabía que el Espíritu de Dios lo estaba tocando. Él estaba sufriendo, entonces comencé a insistir, a insistir, a insistir. Y de repente él dio un grito en medio de la multitud. ¡No! Y comenzó a venir corriendo por el corredor así. Y llegó hasta aquí, metió la mano al bolsillo y sacó un revólver. Y cuando yo vi el revólver en la mano pensé, este me va a matar, este me va a disparar. Y él se dio cuenta que yo me quedé quieto y me dijo perdón. Agarró el revólver por el caño y me lo entregó. Y llorando dice, pastor, no, yo no lo quiero matar. Yo me estoy entregando a Jesucristo. Yo me estoy rindiendo a Jesús. Y aquí está el revólver. Se acabó mi vida. Si Alexandre, mi mejor amigo, se está bautizando, yo también un día quiero bautizarme. Ese es el poder de Jesucristo. Tal vez tú no eres un delincuente, un marginal, un traficante de drogas, nada, pero el Espíritu de Dios te está tocando. No eres feliz, cuando llega la noche no puedes dormir, sientes un vacío en el corazón. De antes me preguntaron en la entrevista, ¿cuál es el secreto de la buena salud, pastor? Porque por ahí alguien dice, no, que el pastor Bullón está con cáncer. No, gracias a Dios estoy bien. Entonces mi hijo que me estaba entrevistando dice, pastor, usted está 100%. Le digo, estoy 200%. Estoy bien. Y él me pregunta, ¿cuál es el secreto de la salud? El secreto de la salud es la confianza en Dios. La confianza en Dios. ¿Y por qué? ¿Porque soy bueno? No. Confianza en mi salvación. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No. Confianza en mi salvación porque creo en Jesús. Porque Él me ama. Porque Él me acepta como soy. Y porque en su misericordia puede usarme para predicar su palabra. Si un día el Señor Jesús me da el privilegio de entrar en el reino de los cielos, seguro que va a haber una fila enorme para abrazarlo. A mí no me gusta hacer fila para nada, pero voy a esperar mi turno, porque cuando llego, mi vez, yo quiero abrazar a Jesús. No le voy a decir una palabra, simplemente gracias, porque me cuidó, porque me usó, porque me rescató, porque me encontró, porque me dio paz en el corazón. Pero hay gente que no puede dormir, hay gente que no tiene paz, hay gente que no sabe si se va a salvar o no. Vive con miedo de la persecución, con miedo del decreto dominical. ¿Por qué? Ven a Jesucristo. Entrégate a Jesús, devuélvete a Jesús, acepta su ropa de justicia. No confíes en ti, no confíes en tus fuerzas. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti.